Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el podcast número 11, donde vamos a hablar de la fe y la gracia. El calvinismo enseña que la fe y la gracia son un don de Dios dado solamente a los elegidos. ¿Por qué? Porque el calvinismo enseña una doble predestinación. En el calvinismo supralapsariano enseña que Dios elige para salvación y para condenación en su soberanía y no en su presencia, como dice la Biblia. Y el calvinismo infralapsariano dice que Dios elige solamente a los salvos y a los perdidos los deja en su condenación. Y también esto es en su soberanía y no en su presencia, como enseña la Biblia. En el fondo es casi lo mismo. Y usan este verso, que es por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Efesios capítulo 2, verso 8. Ellos lo interpretan de la siguiente manera: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ignorando que aquí la fe está antecedida a un artículo femenino, y lo que no es de nosotros está antecedido de un artículo neutro. Entonces, ellos dicen que todo esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Pero el autor separa la fe de lo que no es de nosotros con estos artículos, porque pone un artículo neutro y un artículo femenino. Entonces, si el autor quisiera decir que, por ejemplo, que la fe no es de nosotros y es don de Dios, diría así: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios. Y si quisiera decir que todo esto, todo el paquete, no es de nosotros y es don de Dios, diría: por gracia sois salvos por medio de la fe, y estos no de vosotros, pues es don de Dios. Pero vemos que el autor, que es Pablo, no usa ni este artículo que es femenino, ni este artículo que es plural, sino que usa este artículo que es femenino y singular para poder separar la fe, porque la fe es el medio y este es el don, la salvación por gracia. Y así lo podemos también cerciorarnos en estas citas donde dice mediante la fe, que la salvación se obtiene mediante la fe. O sea que la salvación es el don y se obtiene mediante la fe. Colosenses 2:12, Hebreos 11:39 y 1 de Pedro 1:5. Eso es lo que enseña la Biblia, que la salvación se obtiene mediante la fe. Entonces, cuando llegamos a este punto, y usted, si alguna vez conversa con un calvinista o escucha una predicación calvinista, va a encontrar que cuando nosotros decimos que la fe es el medio y no el don, entonces ellos dicen el hombre es salvo por sus propios medios o por sus propias fuerzas. Si ellos dicen, si la fe fuera propia del hombre, entonces el hombre sería salvo por obras y no por la gracia. Pero si leyeran el libro de Romanos completo y no de forma selectiva, se darían cuenta que Pablo durante todo el libro repite que la fe no es una obra, como por ejemplo, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ese creer, creyó Abraham, es fe. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree, ahí el Pablo está contraponiendo el obrar al creer. Lo está poniendo como antónimo, si pudiéramos decirlo de esa manera. En aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, al contraponer la obra y la fe, está diciendo que la fe no es una obra. Por lo tanto, cuando los calvinistas dicen que si el hombre es salvo por su fe, ¿cierto? Entonces salvo por obras, no es así, porque dice la Biblia que la fe no es una obra. Si usted lee el libro de Romanos completo, se va a dar cuenta que siempre esta idea de Pablo está constante, que la fe no es una obra. Por lo contrario, al decir aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, no dice que la fe es un don de Dios, sino que esa fe pertenece al creyente.
y esa fe les es contada por justicia. Romanos capítulo 3, del 4 al 5, del 3 al 5, perdón. ¿Y por qué llegan a esa conclusión los calvinistas? ¿Por qué ellos llegan a esta conclusión que la fe es solamente para los escogidos y la gracia es solamente para los escogidos? Porque Juan Calvino dice, institución a la religión cristiana, este es el libro, este es el autor, capítulo 3, libro número 3, perdón, capítulo 22, párrafo 10, dice, la fe no es general. O sea, ya parte diciendo Calvino que la fe no es para todas las personas, porque la elección de la que ella procede es especial. Entonces, Calvino está diciendo que la fe procede de la elección especial, y no como dice la Biblia, que la fe viene por el oír. Aquí Juan Calvino está diciendo algo diferente. Un famoso predicador calvinista que es Roberto Carlos Sproul, más conocido como R.C. Sproul, él dice que la gracia, la fe proviene de la gracia, que es más o menos la misma idea que está hablando Calvino. En el fondo, Sproul no está diciendo nada nuevo, solamente está repitiendo lo que dijo Calvino, que la fe procede de una elección especial. Y Sproul dice que la fe procede de la gracia. Pero vamos a ver más adelante que eso no es así. Aquí hay un verso en Mateo 8:26 donde Jesús exhorta a sus discípulos y les llama hombres de poca fe porque tenían miedo. Entonces, si lo que dice el calvinismo fuera cierto, que Dios da la fe solo a los elegidos, ¿por qué Jesús está exhortando aquí a los discípulos elegidos que tenían poca fe? ¿Acaso Dios quiere dar poca fe a sus elegidos? ¿O se complace Dios en dar poca fe a quienes son elegidos? Y por el contrario, en Mateo 15 y Marcos 7, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos a una mujer sirofenicia que tenía más fe. Ella no pertenecía al pueblo escogido, no pertenecía a la nación escogida, ni estaba dentro del grupo de los discípulos escogidos. Sin embargo, Jesús aquí hace un diálogo un poco, quizás un poco agresivo al tratarla de perro, y ella le dice, hasta los perros comen de las migajas de sus amos. Pero esto Jesús lo hace para que resalte su fe, porque sus discípulos no sabían la grandeza de la fe que tenía esta mujer. Sin embargo, Jesús hace esto para que la fe de la mujer saliera a resplandecer. Y le dice, grande es tu fe. Tampoco le dice, grande es la fe que yo te di, o grande es la fe que Dios te dio, sino que le dice, grande es tu fe. Entonces, ¿cómo puede una mujer que no es escogida tener una fe grande y los discípulos que eran escogidos tener poca fe? Yo creo que eso no está bien. En Mateo 8 y Lucas 7 encontramos otro pasaje de un centurión romano que tenía un siervo enfermo y le pidió ayuda a Jesús. Y al oírlo Jesús quiso ir, pero el centurión le dijo, maestro, ni siquiera es necesario que tú vayas, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, nuevamente, un centurión romano que no pertenecía a la nación escogida y que no era de los discípulos escogidos, tenía una fe más grande que toda la nación junta. ¿Cómo es esto posible? Si es real lo que dice el calvinismo, que Dios da la fe solo a los escogidos, entonces, ¿cómo es una persona no escogida? Tiene más fe que toda una nación escogida. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Por el contrario, vamos a ver lo que dice la Biblia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. No solo a los elegidos. Pablo en
en Hechos 17 dice que Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas para que todo el linaje humano pueda buscarle y hallarle, aún sin conocerle. Ha dado a todos todas las cosas necesarias para buscar, hallar y adorar a Dios. Es decir, también la fe fue dada a todos. Vemos que en la Biblia, aquí el apóstol Pablo está hablando a los griegos, a los atenienses, y le está diciendo eso, que todo el linaje humano puede buscarle y hallarle, aún sin conocerle. Porque el calvinismo dice que una persona puede tener fe solamente cuando Dios le da la fe y va a ser salvo siempre y cuando Dios lo cambie y Dios lo regenere para que pueda tener esa fe. Pero aquí Pablo dice lo contrario, que todo el linaje humano puede buscarle y hallarle aún sin conocerle. A todos Dios dice que ha dado todas las cosas necesarias para buscar y hallar a Dios. Y si la fe es necesaria para buscar y para hallar y adorar a Dios, entonces la fe también fue dada a todos. Usted lo puede leer con calma en el libro de Hechos, capítulo 17. Entonces, como decíamos al principio, la fe viene por el oír, no como dijo Calvino, que la fe venía por una gracia especial. La fe proviene, ¿cierto? La elección de la que ella proviene es especial. La fe no es general, porque la elección de la que ella procede es especial. Calvino dice que la fe procede de una elección especial, y Sproul dice que la fe procede de la gracia. Pero vemos que no es así. Dice el apóstol Pablo en Romanos 17 que la fe viene o procede por oír la palabra de Dios, que es el Evangelio Santo. Cuando usted oye el Evangelio, de ahí proviene la fe. Y este Evangelio ha sido enviado a toda criatura. Marcos 16:15, la Gran Comisión. Dios envió el Evangelio a ser predicado a toda criatura. Por lo tanto, este Evangelio está disponible para toda criatura. Y esta fe que proviene del Evangelio está disponible para toda criatura. Entonces, eso es lo que yo quería compartir el día de hoy. Un podcast un poco más cortito, pero para que podamos entender y comprender que el calvinismo es una falsa doctrina. Los 5 puntos del calvinismo son 5 falsas doctrinas que vienen de Agustín de Hipona, que fue un personaje que estudió el gnosticismo y de ahí lo mezcló con el cristianismo y quedó la escoba. Así que Dios les bendiga mucho. Espero que esta lección de hoy día sea de bendición para usted, que usted pueda ser edificado con estas enseñanzas, y nos vemos en un próximo podcast. Dios les bendiga mucho.